¿Qué tal? Buenas noches. Nos empezó a llover, así que tuvimos que ponernos bajo techo. Pero aquí estamos de nuevo con un tema polémico. Polémico, de esos temas que pocas ocasiones quieren abordarse porque las posiciones son completamente encontradas, pero que tenemos que abordarlos. Se trata de la interrupción legal del embarazo. Y es que, fíjense ustedes, este pasado 28 de septiembre, el día de ayer, se conmemoró ya oficialmente el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, o también llamado Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Esta efeméride ha trascendido de la región latinoamericana para recordar que miles de mujeres se practican interrupciones de manera clandestina y muchas de ellas mueren. Y esto pues al final es debido a la intransigencia de los gobiernos. No legislan en la materia y no garantizan que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y fíjense ustedes, el pretexto de no hacerlo es esto de la protección a la vida. Sin embargo, hay vidas de mujeres que quedan marcadas por experiencias atroces, son violentadas y sin posibilidad de que el impacto de la situación sea lo menor posible. Muchas otras mujeres prefieren arriesgar sus vidas en servicios clandestinos, esa es una realidad, y son experiencias traumáticas e indeseadas. La pregunta aquí ronda por todos lados: ¿por qué criminalizar el aborto? Porque el asunto es como que un atraso para algo que estamos viviendo, y además, algo muy importante, es un asunto de seguridad, de salud pública, y les voy a explicar por qué. Pero antes veamos algunas cifras que si no nos impactan, pues bueno, fíjense, México hoy en día es el segundo lugar latinoamericano en cuanto a niños huérfanos de padres, de ambos. 1.600.000 según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, sus siglas son RELAF. Es una organización latinoamericana para la protección de los derechos de la infancia. De estos niños, una cuarta parte, o sea, apenas 400.000, están privados del cuidado parental familiar en lo absoluto. Ahora bien, muchos detractores del aborto aseguran que los bebés no deseados pueden darse en adopción. Claro, como si esto fuera tan sencillo. Vaya solución. Fíjense, entre el desconocimiento de cómo son todos estos procesos de adopción y el miedo al difícil trámite, resulta fatal, porque los niños quedan en espera de tener un hogar, y son esperas de años, se les va la infancia en eso. Esta adopción pues no llega, y según datos de 2011, el número de solicitudes de adopción ha disminuido cada año. A la fecha hay un 66% de disminución de la adopción. Imagínense las cifras. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ha advertido a México que precisamente este proceso de adopción es de los más complicados del mundo, pues depende de cada estado tiene sus normatividades y son dispares totalmente. Se requiere pues un marco legal, y además pues no existe un censo realmente en forma, porque no se han considerado, por ejemplo, los niños adolescentes que viven en centros de adicciones, en espacios psiquiátricos y vaya, hasta en centros penitenciarios. O sea, el mundo de infantil es mucho mayor a veces que las estadísticas. El número de la UNICEF es otro escalofriante. Unos 100.000 menores viven fuera de este círculo familiar primario. Y yo preguntaría, ¿alguno de Provida los adopta o al menos les ayuda, o nada más cacarea que la defensa de la vida? También hay otro riesgo en esto de las adopciones. Ahí investigando datos, en 2015 hubo noticias sobre la existencia de una red de tráfico de niños con fines de adopción que operaba en Hermosillo, Sonora, en la cual participaban, imagínense, los propios funcionarios del DIF estatal, abogados y médicos.
Así que tampoco eso de la adopción tampoco es una solución real para los no deseados, pero sí nacidos. Hay una previsión desastrosa para México, porque también veamos hacia el futuro. De acuerdo con el DIF nacional, para el 2040, o sea, tampoco es dentro de tantísimo, el número de menores en casas hogar llegará a su clímax con una población de 33,000 casos más los no contabilizados oficialmente, o sea, llegarían a unos 130,000. Imagínense el futuro de esos niños, solos, sin padres, sin familia. Así las cosas, hoy día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, estima que en México pues viven unos 30,000 niños en espera de una familia, en espacios que son residenciales alternativos, pero no todos pueden ser dados en adopción. Y siendo realistas, ya viendo la realidad, ¿quiénes de ustedes han adoptado niños? O al menos conocen casos reales, cercanos, que hayan adoptado niños. Normalmente no es un común denominador. No digo que no exista, pero no es un común denominador. Y yo diría que especialmente quienes están en contra del aborto, pues deberían de tener mínimo 5 o 10 niños adoptados para poder hablar con calidad moral. Los no deseados, pero sí nacidos, simplemente son abandonados a su suerte, aún con todo este discurso de defensa de la vida. Y la verdad, amigos, es que este asunto no es nada más parir por parir. Si se pretende que las mujeres den a luz, aún en contra de su voluntad, como sucede, y bajo circunstancias las que sean, pues también debe defenderse entonces el bienestar de esos seres, que al final son invisibles para la mayoría. No existen, no les interesa a nadie. Si tanto se defiende el derecho a la vida, desde la concepción, la defensa debe ser integral. Integral quiere decir que estos no deseados, pero sí nacidos, sean cuidados desde que nacen hasta su mayoría de edad mínimo. Digo, pero eso no se cumple, por supuesto. Ahora bien, seamos también realistas. Los abortos existen, no lo podemos negar. Tampoco hagamos como que no pasa nada. Lo que sucede es que actualmente las mujeres que toman esa difícil decisión, porque tampoco es algo que anden brincando de gusto, ¡ay, voy a ir a abortar! Es una decisión muy difícil y muy complicada. Lo hacen con todos los riesgos que implica el asunto clandestino. Y lo que se busca es legalizar ese acceso y que sea, pues, sin criminalizarlas, sin encarcelarlas, caray. En este punto, muchos de ustedes, amigos, estarán escandalizados, pues a veces es difícil despojarse de creencias religiosas, de dogmas, la moral, la humanidad, los prejuicios, e incluso, en algunos casos, no digo que en todos, la doble moral. Pero ¿saben qué pasa? Un país civilizado no puede regirse bajo esos conceptos. Son muchas circunstancias que llevan a una decisión así de complicada. Es un asunto más complejo y de plano. Este es un asunto de seguridad, de salud de la mujer. En el caso del estado de Quintana Roo, que es en donde vivo, se criminaliza a la mujer que tiene un aborto aun cuando sea antes de 2 semanas. El Código Penal contempla que la pena sea cárcel, así de plano, y contrario a las leyes de avanzada como las de la Ciudad de México y de varios países, no nada más esto pasa en México, pasa en todo el mundo, la ley en Quintana Roo considera la vida desde la concepción y solo es legal bajo 4 causales previstas en el Código Penal. No obstante, es urgente un enfoque de vanguardia, ya que la concepción, ese término, ni siquiera es un término biológico, es un término religioso. Y también es necesario homologar el código con una norma, la NOM 046, que se trata en caso de violación, víctimas de violación. La actual legislatura de Quintana Roo recién comenzó hace unas semanas apenas, es la 16ª legislatura. Debe tomar el ejemplo de lo que acaba de suceder en el estado de Oaxaca, donde su Congreso local recién esta semana despenalizó el aborto en su Código Penal y ya homologó la legislación con la norma 46. Esto es para el acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación.
malformación de producto y riesgo para la madre. Pero a pesar de ser una norma, no todos los estados la cumplen, es dificilísimo, y las chicas que lo han intentado han tenido que ir incluso hasta la Suprema Corte de Justicia. Por increíble que parezca, esto que acaba de suceder en Oaxaca, sucede 12 años después de que fue aprobada en la Ciudad de México esta ley, y es apenas el segundo estado en todo el país. La verdad que atrasados estamos. La 16ª legislatura de Quintana Roo debe tomar el tema ya para modificar el Código Penal y lo que sea necesario para proteger a miles de mujeres que no pueden ejercer un derecho básico, el derecho a decidir su futuro. No se tiene que estar de acuerdo, no se tiene que simpatizar, no se tiene que decir, ay, qué felicidad es esto, pero tampoco pueden prevalecer los dogmas. Eso ya dejémoslo atrás. Esto es un asunto de salud pública y de no echarle a perder la vida a una mujer. Que por diferentes circunstancias, por favor, apliquemos la empatía, pongámonos en los zapatos de quien toma esa difícil decisión. Por diferentes circunstancias, si quiere y debe de recurrir a la interrupción del embarazo, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué otros deciden por ella? Tampoco se trata de obligar a nadie. Quien quiera hacerlo lo hace, quien no, no. O sea, también eso, quitémonos esas telarañas de la cabeza. Tampoco es un método de prevención. Eso hay que puntualizarlo de manera contundente. ¿Y saben qué pasa? La prevención del embarazo, sobre todo en las adolescentes, no es algo que los estados también se estén tomando en serio. O sea, a veces apenas el día que se festeja la prevención del embarazo, el día que se festeja el Día de los Jóvenes, ese día les dan pláticas. No, todo es un conjunto. Y aquí también los estados tienen una gran responsabilidad en este tema de la prevención de embarazos en adolescentes, porque no es un método de prevención. Solamente la interrupción del embarazo es una alternativa y es un derecho que a ninguna mujer se le puede negar. Los invito a que se suscriban a mi canal. Seguramente encontrarán temas que les puedan interesar, pueden aprender. Se llama Aquí desde Cancún, con mi nombre, Ivette Gess. Que descansen, buenas noches.